particular aquellos que puedan orbitar en torno a una identidad falsa. Y tiene que haber sanciones en caso de que se creen. No basta solamente algoritmos, o etiquetas, no. Tiene que ser bastante, digamos, general. También tiene que pasar por el diseño de la plataforma, porque mucha gente puede ver cómo está, digamos, distribuida un perfil en particular. Algo que hay que decir al respecto también es que ya hay legislación nacional y comunitaria relativa al fraude o a la protección de los consumidores, que también podrían tenerse en cuenta a la hora de intentar identificar y destapar estas identidades falsas. Estos son algunos recursos adicionales, informes y estudios que pueden interesarles. Estaré encantado de proporcionarles información adicional si lo necesitan. Eso es todo lo que tenía que contarles. Muchas gracias por su atención. Gracias. Voy a dar la palabra a aquellos diputados que quieran hacer preguntas a nuestro invitado. Coordinadores, 1 minuto. Empezamos con el señor Lenartz del PPE. Yes, thank you very much. That was very interesting. Gracias. Muy interesante. Una pregunta. En el experimento dice que pudo incrementar el proceso de recopilación de datos y bueno, mandar este enlace falso. ¿Cómo se puede conseguir automatizar esto? Porque claro, recopilar toda la información y orientar a X individuos específicos, en fin, parece que es muchísimo trabajo. ¿Cómo sería en la práctica para un uso activo de esto? ¿Qué pasa? ¿Que hay salas en Rusia con 50 personas que se dedican a esto, a crear esas noticias falsas? ¿O funciona de forma distinta, automatizada? Y otra pregunta. ¿Qué podemos mejorar en las plataformas mismas para poder identificar esto mucho antes? Hemos hablado de los procedimientos de verificación, por ejemplo, de las cuentas. Pero ¿de qué estamos hablando en particular? Porque es que muchas veces es muy difícil para Twitter o para Facebook dedicarse a imponer sanciones para cuentas, sobre todo cuando son agentes extranjeros que se dedican a la interferencia. ¿Cómo podría ser esto en términos concretos? ¿Qué recomendaciones podría dar? Gracias. Señor Mayorino, SID. Gracias, señor presidente. Yo, vaya por delante que estoy de acuerdo de la premisa que ha planteado nuestro invitado. Efectivamente, cuando hablamos de desinformación, no tenemos que entrar automáticamente en la censura y así solucionar los problemas. No, tenemos que concentrarnos en cómo contrarrestar la desinformación en tanto que acción organizada. Una acción que lo que hace es socavar nuestras democracias. Entonces yo creo que es importante que nos imaginemos cuál tiene que ser nuestro papel en las instituciones y ver qué es lo que tenemos que hacer para ser más fuertes desde el punto de vista legislativo, técnico, político, para poder contrarrestar esa desinformación organizada. Gracias. Señora Pagazortundúa, Renew. Pues muchísimas gracias. A mí también me ha parecido muy interesante la exposición. Usted ha señalado algunas cuestiones que son clave y que nosotros, como legisladores, tenemos que tener en consideración para futuras legislaciones. Usted ha hablado de la identificación, usted ha hablado de las sanciones y algunos de nuestros colegas hablan del problema de la transnacionalidad en la Comisión de Desinformación Maliciosa. Esto es, aquello que en el mundo online no permitiríamos. Yo no sé qué es más fácil, si acotar la parte de anonimato malicioso o intentar llegar a sanciones en un ámbito transnacional en que, además, hay algunas potencias extranjeras que no van a querer aplicar sanciones. ¿Nos podría usted marcar algunas líneas de trabajo
tanto desde el punto de vista de cómo utilizar mejor la cuestión de la identificación para que no entre tanto flujo de delito, de elementos maliciosos, como si se le ocurre algo, si usted ha reflexionado sobre el campo de las sanciones que nosotros, como legisladores, podríamos generar en normativas que tenemos que generar, porque lo que está ocurriendo es cierto. Hay muchísima desinformación maliciosa que ataca, que es fraudulenta y que ataca incluso el propio corazón de nuestras instituciones democráticas. Gracias. Muy interesante. Gracias, monsieur. Gracias. Señor de Osto, Identidad y Democracia. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Yo también quiero agradecer a nuestro invitado su intervención. La verdad es que las preguntas que yo tenía las han hecho quienes me han precedido en el uso de la palabra. Yo además querría preguntarle lo siguiente. ¿De qué manera la comunicación en las redes sociales ha cambiado la forma de hacer política, tanto en lo positivo como en lo negativo? ¿Cree que las nuevas herramientas tecnológicas, de forma positiva o negativa, han hecho que la política esté más cercana a la ciudadanía o no? Gracias. Señora Gregorova, Verdes, tiene la palabra. Thank you very much, Chair, and, Gracias. Y gracias también a nuestro invitado por haber venido a hablar con nosotros y compartir sus investigaciones con nosotros. Sobre la base de aquello en lo que usted se ha centrado más, le voy a hacer una pregunta muy específica. ¿Qué tipo de organización política o Estado ha sido la que ha hecho mayores ajustes legales para para contrarrestar la desinformación? ¿Y cómo podemos hablar de libertad de expresión con estos mimbres que tenemos ante nosotros? ¿Cómo podemos hacerlo sin caer en la censura masiva y sistemática? Gracias. Señora Melbart, ECR. Thank you, Chair. Gracias, señor presidente. Yo también quiero agradecer al ponente, al señor Bosetta, por su intervención. Es importante hablar de los cambios y avances democráticos que ha habido gracias a Facebook y las redes sociales. Es uno de los espacios en los que hay intercambios y debates. El problema es que su diseño parece que ha sido más favorable a quienes se dedican a propagar bulos. Y el problema es que también las posibilidades casi limitadas de personalización hace que nos encerremos cada uno en nuestra burbujita de convicciones. Es importante que, en un debate haya un intercambio. Yo preguntaría al orador cómo cree que podemos mejorar la arquitectura digital de estas plataformas para que podamos efectivamente convertirlas en un espacio de debate abierto y real. Ha estado estudiando también las respuestas que hay en las redes sociales. ¿Hemos visto algún tipo, o ha visto usted, mejor dicho, algún tipo de voluntad por parte de las plataformas para llevar ese tipo de iniciativas en aras del bien común? ¿Considera necesario introducir una serie de requisitos organizados por parte de plataformas que puedan contar con guardianes específicos? Gracias. Renew de nuevo tiene la palabra. El señor Gozzi. Gracias, señor presidente. 3 preguntas. En primer lugar, ¿qué valoración hace del Código de Práctica y Desinformación tras su experimento de 2018? ¿Qué eficacia hay? ¿Cree usted que los
compromisos voluntarios son suficientes, o considera que en tanto que legisladores tenemos que hacer más. Tenemos que hacer más para contrarrestar estos ataques online. ¿Qué papel desempeña la publicidad y la orientación de la misma? Por último, considera que las actividades de verificación de los hechos tienen un impacto real a la hora de contrarrestar la diseminación de bulos en redes sociales. ¿Cómo se puede incentivar este tipo de actividades, en su opinión? Gracias. Gracias. Señora Ferrara, no sé si está en línea. Si es así, tiene la palabra. Grazie. Gracias y buenos días. Me pido disculpas por no haber podido estar antes con ustedes. Yo quiero preguntar por los perfiles falsos y por los bulos, las noticias falsas. Empiezo por los perfiles. No sé, a lo mejor sería más fácil verificar la identidad de los perfiles mismos. Eso más que pasar a controles. Pero ¿qué pasa? Con los bulos y las noticias falsas eso puede ser más complejo. No creo que sea tan fácil ir verificando hasta qué punto tal o cual noticia es falsa. Y cuando empezamos a hablar de contrainformación, hasta qué punto se puede controlar sin caer en la censura. Yo pregunto, ¿cómo es posible intervenir sin que este control recaiga solamente en las manos de las propias plataformas? ¿Cree usted que sería posible que interviniera el legislador de forma uniforme para evitar estas situaciones y evitar que se disemine entre la ciudadanía noticias falsas que puedan socavar la democracia? Grazie, Monsieur Bossetta. Gracias, señor Bossetta. Tiene la palabra 5 minutos, si los necesita. Thank you. Gracias. Es un formato muy raro y responder a tantas preguntas en 5 minutos va a ser todo un desafío. Voy a intentar hacer lo mejor que pueda. En primer lugar, gracias por las preguntas tan pertinentes. Yo hice este estudio para demostrar lo fácil que era. Y tal y como decía Sophie, hay que llevar a cabo experimentos y, digamos, hacer pruebas con las propias plataformas en sí. Y lo que yo quería demostrar es que si tuviera más recursos, si tuviera más medios, si tuviera, digamos, malas intenciones en mente, podría haber hecho mucho, mucho, mucho daño y habría sido muy fácil. Creo que activé uno de los servicios de inteligencia artificial al repetir y repostear una y otra vez el mismo tuit. Lo que hice yo fue crear mensajes específicos para determinados usuarios en función del mensaje. Y lo que hacía, por ejemplo, era poner un tuit con algo sobre Trump y luego poner otra cosa totalmente distinta para ver si había algún tipo de, entre comillas, efecto Trump, para poder identificar cuáles eran los intereses de los usuarios en sí. Procesos de verificadores. A ver, yo aquí no, voy a ser franco, no soy un jurista, un experto. Aquí creo que lo que se centra más uno es más bien en limpiar los problemas y no tanto en solucionarlos. ¿Podría haber algún tipo de verificación de identidad? Creo que es la forma más fácil y más directa de hacerlo. Claro, yo no sé cuáles son las implicaciones en términos de privacidad de medidas como esta. No sé, se pueden pedir, no sé, DNIs, por ejemplo. Al fin y al cabo se necesitan para hacer muchos tipos de cosas en el mundo real, porque aquí no. Pero no sé cuáles son las implicaciones.
Yo no creo necesariamente, creo que tenga que haber una asociación con las plataformas. Se ha intentado, ha tenido pasos positivos, sí, pero creer que las plataformas van a cambiar por sí solas voluntariamente me parece un poco, en fin, un sueño muy bonito, pero nada más. Si este es un problema tan importante que hay que abordar, es importante que tomemos cartas en el asunto y no dependamos solamente de las plataformas. Lo que es interesante es ver cómo las plataformas cooperan para intentar, digamos, limpiar un poco la superficie, pero luego vemos que difieren mucho sobre la forma de abordarla. O sea, cada una, pues Snapchat, Facebook, Twitter, cada una actúa un poco de su manera. Por lo tanto, creo que ya basta de promesas vacías. Es hora de que los gobiernos tomen cartas en el asunto y tomen medidas. En lo que se refiere al diseño de las plataformas, una vez más, siempre hay cuestiones relacionadas con el código. Y aquí el problema es que estamos entrando en el ámbito de la propiedad intelectual. Alguien ha preguntado sobre la verificación de hechos. Hay que hacer más investigación para ver cómo se muestra esta verificación de hechos. En fin, hay una serie de efectos paliativos que pueden venir de una rectificación o de un desmentido por parte de una cuenta verificada. Pero en mi experiencia, cuando un usuario ve a una organización con suficiente credencial para desmintiendo la información, funciona, pero no sabemos cuán efectivas son esas etiquetas que se ponen dentro de la propia interfaz para mostrar esa información. Hace falta investigar mucho más ese aspecto en particular, y es que no se está dando esa investigación, porque nos centramos mucho en borrar cuentas falsas. Tendría que haber a lo mejor más cuentas, o más recursos, mejor dicho, destinados a identificar el nivel de verificación, más que eliminar esta red de 500 cuentas falsas. Y bueno, por supuesto que no se reduzca la financiación para el Centro Europeo de Investigaciones, porque va a ser importantísimo en el futuro. Yo creo que las redes sociales en general, el saldo que dejan es realmente positivo para digamos, el debate político, para la participación político. La pregunta aquí es cómo es esa calidad. Porque es verdad que sí, es positivo porque hay más participación. El problema es que los debates son bastante sucios en sí. Bueno, eso es lo que yo tenía que contarles. Muchísimas gracias y una vez más gracias por invitarme a comparecer ante ustedes. Gracias por haber venido, gracias por haber hablado y haber sido también tan conciso en el uso del tiempo. Queridos compañeros y compañeras, si les parece, vamos a pasar a nuestra siguiente invitada para intentar recuperar el tiempo que nos hemos dejado por el camino. Tenemos aquí a Camille François, que es directora de investigación y de análisis en Grafica, empresa que se dedica a analizar las redes y especialista en las investigaciones de las amenazas que plantean las redes sociales. Grafica es una empresa a la que el Senado americano pidió una investigación independiente en el marco de la investigación sobre las injerencias rusas en la campaña presidencial de 2016. Gráfica ha realizado una nueva investigación muy amplia en lo que se refiere a las operaciones de injerencia en las redes sociales llevadas a cabo por una unidad en Rusia. El estudio se titula Secondary Infection. Señora François, tiene usted la palabra 10 minutos. Madame François, je vois que vous êtes connectée. Si vous... Señora François, veo que está usted conectada. Puede usted intervenir. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend parfaitement bien. La entendemos perfectamente. Muy bien. Estimados miembros de la Comisión Especial
sobre injerencia extranjera. Gracias por permitirme intervenir hoy. Yo trabajo en gráfica y trabajo para la Fundación Misola. Trabajo en ciberconflictos, centrándome especialmente en el riesgo que supone la desinformación para los procesos democráticos. Soy francesa, pero he vivido y trabajado en los Estados Unidos durante los últimos años. Para mí son las 5 de la madrugada, así que si estoy un poco lenta, por favor, les pido su comprensión. Durante la última década he analizado y expuesto diferentes operaciones extranjeras de desinformación y ahora dirijo un equipo de investigadores y analistas que de forma independiente y de rutinaria investigan estos temas. He trabajado buscando patrones anómalos en las redes sociales. He seguido a troles, a perpetradores, desinformación orientada. He trabajado con plataformas de medios sociales para analizar las señales técnicas que revelan estas actividades. Estos operadores quieren manipular a sus objetivos online y offline, representando o suplantando a políticos, periodistas, etc. Y yo estoy encantada de compartir algunas ideas sobre cómo ha evolucionado este ámbito y el trabajo que tenemos todavía ante nosotros. En 2015 lancé un proyecto que se centró en un nuevo tipo de violación de los derechos humanos. Buscaban los periodistas y activistas en todo el mundo. Cómo se les silenciaba rutinariamente en los medios sociales. Teníamos el fenómeno del troll patriótico y Silicon Valley era muy reticente a la idea de que los gobiernos estaban utilizando de forma estratégica los medios sociales para manipular y apuntar a personas, igual que utilizaban otros medios sociales como el phishing y el hacking. Y esta actitud cambió en el 2017, tras la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016. De golpe, tanto Washington como Silicon Valley se familiarizaron con el concepto de estas granjas de troles. En el 2017, el Comité de Injerencia Extranjera del Senado de los Estados Unidos estudió cómo utilizaron los medios sociales en Rusia. Utilicé datos de Google y de Twitter y documenté los intentos exitosos y no exitosos de manipular la conversación online. El Senado se centró en la audiencia estadounidense, pero los datos mostraron que Rusia tenía una agenda más amplia. Los mismos actores habían actuado en Ucrania, Francia, Alemania y en muchos otros países europeos. Y desde entonces me he centrado en exponer estas actividades en todo el mundo, aumentando la transparencia y responsabilidad en este ámbito. Para ello, he desarrollado mejores definiciones y un marco para intentar enmarcar este programa. El marco ABC, por ejemplo, que describe 3 vectores diferentes que pueden generar una campaña de desinformación. A es actores manipuladores. Una campaña puede desinformar porque una página dice que es un ciudadano francés involucrado políticamente, pero de hecho viene de una granja troles de Rusia. B es comportamiento fraudulento. Una campaña puede ser desinformación porque parece orgánica, parece que surge de la base, pero en el fondo la amplifican bots y troles y utiliza diferentes técnicas para generar el aspecto de veracidad. C es contenido nocivo. Este vector es fácil de entender. Hoy muchas plataformas reconocen que un sujeto quiere informar mal sobre cómo se vota o sobre la COVID-19, desinformación. El objetivo de este marco es luchar con más eficiencia contra esta desinformación. A fin de cuentas, hay poco en común entre una operación sofisticada diseñada por una agencia extranjera para ingerir en elecciones democráticas, por una parte, o, por ejemplo, información dudosa que se pone en Facebook. Luchar contra esta desinformación de forma efectiva y por medio del reglamento requerirá diferentes métodos y disciplinas, desde la protección de los consumidores a la ciberseguridad.
Y hoy vemos que las plataformas por fin se toman en serio este problema y la mayor parte de las grandes plataformas de medios sociales tienen políticas ahora que tratan todas las dimensiones del problema y tienen equipos a cargo de la detección del abuso de sus servicios, lo que no era el caso cuando yo empecé a trabajar sobre este tema. Dentro de 8 días se celebrarán las elecciones estadounidenses y vemos que las plataformas han reaccionado rápidamente, reconociendo también el papel que desempeña el diseño para difundir malas informaciones e informaciones incorrectas. Y esto muestra un gran impulso, pero todavía tenemos mucho camino por delante para identificar esta desinformación en todo el mundo antes de que esto logre los objetivos deseados. En el ciclo de las elecciones estadounidenses vemos que el gobierno estadounidense está desempeñando un papel muy activo en este proceso. La Fiscalía estadounidense avisa a las plataformas cuando ven injerencia y esto ya empezó en las elecciones del 2018 y ha seguido durante este ciclo electoral, lo que ha llevado a la exposición de injerencias rusas. Ahora mismo hay mucha más transparencia entre las entidades públicas y privadas, lo que lleva a acciones más efectivas contra estas operaciones de desinformación. Esto es positivo, pero también es crítico que esta transparencia se convierta en una norma en todo el mundo, no sea solo una peculiaridad estadounidense. La Unión Europea sigue siendo el objetivo de la injerencia. En el 2019 publicamos una investigación que expuso una de las mayores informaciones de injerencia rusa de hoy, lo que llamamos la infección secundaria. Esto empezó en el 2014 hasta el 2020. Y no se detectó durante mucho tiempo porque se había difundido sobre tantas plataformas. No se limitaba a una sola. Y produjo al menos 2.500 contenidos en 7 idiomas diferentes, en más de 300 plataformas. Y utilizó muchas falsificaciones para centrarse en las audiencias más importantes de Europa. Tuvo sobre todo éxito a la hora de ingerir en las elecciones de noviembre de 2019 en los Estados Unidos, en el Reino Unido, utilizando usuarios falsos para desinformar en el Reino Unido. Tenemos algunos ejemplos detallados de injerencia rusa, pero la mayor parte de sus operaciones de desinformación en todo el mundo son las de desinformación. Las tácticas que he destacado son campañas comunes y globales, donde vemos una evolución muy rápida de las tácticas. Hoy en día, las campañas más sofisticadas intentan que los participantes creen y difundan contenido ellos mismos. Y durante las últimas operaciones de desinformación rusa que hemos expuesto, hemos detallado cómo se ha reclutado a freelancers para trabajar para organizaciones de noticias, que eran páginas falsas en la red. Tenemos ejemplos de NABC, páginas en la red, como acabamos de exponer. Lo que también vemos cada vez más es que los operadores utilizan inteligencia artificial para generar perfiles y personas falsas más creíbles. Y esto se ve en muchas informaciones de desinformación que hemos expuesto recientemente, de Rusia a China, a actores que actúan con ánimo de lucro. Los investigadores, las instituciones públicas y privadas deben velar porque los investigadores dispongan de las herramientas para detectar estas técnicas, que hoy son mucho más fáciles de usar que de detectar. En dos palabras, las operaciones de desinformación son una forma de conflicto político para generar caos y manipular a los usuarios de Internet. Se han utilizado para incitar a la violencia en todo el mundo, como se ha visto en Filipinas, en Ucrania, para intimidar a los votantes, para influir sobre las elecciones. La industria ha progresado, cierto es, pero todavía queda mucho trecho por recorrer y todavía hay muchas zonas o puntos ciegos en nuestra comprensión de las entidades y de las técnicas que se utilizan en el mundo de la desinformación. La Unión Europea ha sido el objetivo de muchas campañas de desinformación y en numerosas no tenemos tanta información como tenemos en otras campañas de los Estados Unidos. Sigue haciendo falta responsabilidad y transparencia en este ámbito.
y tenemos que detectar así todas las formas de operaciones de desinformación. Merci beaucoup, Madame François, por la qualité de votre exposé et votre Muchas gracias por su concisión y rapidez de un ejemplo notable. Y les pido ahora que respeten el tiempo que les asignamos. Señor Lenars, en nombre del Partido Popular Europeo, por favor, adelante. Gracias por otra contribución muy interesante. Me llama la atención que ha dicho usted que las plataformas están tomándose esto ahora más en serio. Creo que se lo toman lo bastante en serio. ¿Lo ven como un problema o se lo toman más en serio porque podría tener consecuencias negativas para ellos? Hemos oído que otros dicen que las plataformas como Facebook solo actúan si y cuando se da un riesgo de relaciones públicas para ellos. Y ahora ante las elecciones estadounidenses hay mucho en juego, también al nivel de las relaciones públicas, y se lo toman en serio, por fin. Pero, ¿qué pasa en el resto del mundo? ¿Cree usted que las plataformas se toman en serio este problema? Hablamos del Código de Conducta en la Unión Europea. Esto me recuerda cómo hacía los deberes cuando iba al colegio. Hacía lo suficiente para que el profesor no me criticase, pero no hacía mucho más. Tras las elecciones del 2016 en Estados Unidos, ¿qué han aprendido para las elecciones del 2020 ahora mismo? ¿Cree usted que dentro de un par de meses volveremos a investigar las elecciones del 2020? Cuando emerjan campañas más sofisticadas de las que no nos estamos dando cuenta ahora. Gracias. Señor Majorino, para SID. Adelante. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Y gracias por esta ilustración tan rica e interesante. ¿Qué cambiaría desde el punto de vista legislativo, de las normas, para poder mejorar la lucha contra la desinformación? ¿Y cómo reforzaríamos al público, a las instituciones y al sector privado? Pues yo creo que aquí tenemos un elemento evidente de debilidad. ¿Cuál debiera ser la capacidad para generar una alianza más fuerte entre los sujetos de la sociedad civil y las instituciones? Gracias. Señora Loiseau, de Renew, adelante. Oui, merci, monsieur le président. Gracias, presidente. Espero que me entiendan y me vean. Y gracias por esta intervención muy rica que plantea muchos interrogantes. Voy a plantear algunas preguntas. Usted mismo lo ha dicho. En la Unión Europea hay campañas que abarcan diferentes plataformas al mismo tiempo. ¿Cómo podemos forzar a las plataformas a que cooperen entre sí cuando una campaña se propaga a través de varias redes sociales simultáneamente? También dice que hay menos información sobre las campañas contra la Unión Europea comparándolo con lo que tenemos en los Estados Unidos. ¿Cómo podemos financiar la investigación para que la Unión Europea sepa mejor cómo se la apunta? Pensando en la campaña electoral de 2016 en Estados Unidos, ¿cuál es la diferencia entre 2016 y 2020? ¿Hay más vigilancia? ¿O los actores han aumentado su nivel de sofisticación, también los desinformadores? Y también hace usted referencia a las páginas de prensa falsas. ¿Podría ser más precisa, dar algún ejemplo particular en Europa? Gracias. Señor Dreosto, y más de, adelante. Gracias, presidente. Y gracias a la doctora François por su presencia y por los datos que nos ha dado hoy. Entendemos perfectamente cómo las plataformas y redes sociales son instrumentos de información y por ende también de desinformación.
Dos preguntas. ¿Tenemos instrumentos que los usuarios, el público, pueda utilizar para reconocer la manipulación de la que hemos hablado? Y la otra pregunta, a la que tal vez no hayamos prestado la atención necesaria, es si la lucha contra la desinformación puede correr el peligro de silenciar voces legítimas y genuinas de disenso y crítica. Gracias. Señora Gregorova, por los verdes. Adelante. Gracias. Y bienvenida, señora François. Gracias por su intervención. He leído algunos informes de la página gráfica y me gustaba mucho el de los Minions de Rusia, donde hablaba usted de 300 activos que había retirado Facebook. Y yo pregunto sobre los costes. Los avances de reconocimiento facial, voces sintéticas, ¿algún actor, cuánto esfuerzo le costaría sustituir estos 300 activos o ampliarlo incluso? ¿Cuántos activos podría crear y mantener cada día un ordenador en Rusia, vista la tecnología de hoy? Segunda pregunta. A medida que avanza la tecnología y es cada vez más barata, ¿a dónde ve usted que esto va a ir a parar? Gracias, señora Melbart, ECR. Gracias, presidente. Parece que cuando hablamos de luchar contra la desinformación online, estamos trabajando sobre corregir noticias falsas, eliminar cuentas falsas, atribuyendo estas campañas a los adversarios correctos, o sea, estamos reaccionando. Y parece que el coste para los adversarios es lo bastante bajo. Es más, incluso a veces estas desinformaciones generan beneficios. Así que si se retira un bot, no tienen más que poner en marcha otro y no hay sanción real para los que lanzan estas campañas de desinformación. Creo que debiéramos ser más proactivos. Y esto tiene que ver con las consecuencias para estas personas en la vida real. Cuando organizan campañas de desinformación, tendríamos que utilizar mecanismos de sanción. Tendríamos que prohibirles la entrada en la Unión Europea. ¿Cree usted que estas sanciones serían efectivas? Gracias, señora Ferrara. Tiene usted la palabra. Gracias. Una pregunta. Se presta especial atención cuando hay campañas de desinformación vinculadas a elecciones políticas o eventos importantes en el ámbito político, cuando hay referéndums o situaciones afines. Pero también hay campañas de desinformación, evidentemente, que vemos cotidianamente en las redes sociales, que se desarrollan cada día. Mi pregunta es pues la siguiente. Estas verificaciones de los perfiles falsos, ¿cómo se producen? ¿Por contribuciones de alguien? ¿Alguien lo señala? ¿Algún ciudadano? ¿Un usuario? ¿Que cree que aquí hay un perfil falso que difunde informaciones falsas? ¿O hay un control constante, alguna verificación constante de los perfiles en las plataformas sociales? Si he entendido bien, en su presentación habla de las sociedades que efectúan este tipo de controles. Pero este control se hace ¿a cuenta de quién? ¿A cuenta de la plataforma social misma? Facebook puede pedir a una empresa que controle los perfiles falsos para evitar y eliminar las cuentas falsas y la desinformación, o hay tal vez una cooperación con gobiernos individuales para limitar la desinformación.
O sea, este control se efectuaría en tal caso bajo la tutela del Estado. Gracias a los colegas que han sido muy concisos. Señora Kevin François, dispone usted de 10 minutos para contestar. 10 minutos, adelante. Vale. Thank you so much. Muchísimas gracias por todas estas preguntas. He tomado nota y voy a intentar responderlas por orden. Díganmelo, por favor, si se me olvida algo. Bueno, las plataformas se toman esto más en serio, pero hacen justo lo necesario para que no se las castigue o penalice, o lo están asumiendo de verdad. Pues es una gran pregunta. Es difícil decirlo, francamente. Hay que reconocer que en estas cuestiones la presión externa sobre las plataformas ha sido muy importante. Y esto ha impulsado la transparencia. Yo he visto claramente el impacto de la investigación del Congreso estadounidense en el 2017. Y esto es lo que llevó a las plataformas a compartir estos datos, lo que ha creado este precedente. Cuando las plataformas detectan la desinformación pública, deben reconocerlo públicamente y compartirlo. Yo no creo que en este ámbito la presión reguladora haya funcionado. La presión continua de los investigadores y de del público, la que pide más transparencia, esto ha creado resultados positivos, pero no creo. Nosotros hacemos todo lo que podemos. Esta conversación se mantiene y las plataformas podrían hacer mucho más, pero no digo que sean ahora más proactivas sobre este tema. El último informe que publicamos se publicó el viernes pasado, una cooperación con Facebook que estudia una red falsa centrada en Myanmar. Y ha sido muy importante para nosotros publicar este informe, porque ahora todos se centran en las elecciones estadounidenses y Silicon Valley tiende a olvidarse del resto del mundo cuando pasa algo en Estados Unidos. Me parece una buena señal de que la atención colectiva a todas las campañas de desinformación en el mundo debe mantenerse. Y tenemos que velar porque Silicon Valley siga estudiando a nivel global el problema y no solo centrándose en los Estados Unidos. Veo acciones positivas, hay acciones positivas que van más allá en el ciclo de noticias actual. Creo también, sinceramente, que esto ha pasado históricamente como resultado de presión legislativa y la atención de los activistas. ¿Qué hemos aprendido de las elecciones del 2016 y qué de esto vemos que se repite en el 2020? Muchas cosas. Y eso es lo bueno. En el 2016 no estábamos preparados para luchar contra estas operaciones de desinformación. Ahora vemos que las grandes plataformas tienen políticas para este tipo de actividad. La última vez no era así. Y vemos que tienen equipos que se centran en estas actividades. Tampoco lo hicieron la última vez. Vemos una cooperación más productiva con los investigadores externos. Antes se nos consideraba adversarios. Ahora muchas plataformas cooperan con los investigadores externos. También vemos que los gobiernos han cambiado de actitud. La semana pasada vimos que el FBI publicó y atribuyó un incidente de injerencia extranjera en menos de 24 horas. O sea, entre el incidente y su debate público y su atribución por el FBI, pasaron menos de 24 horas, un plazo récord para la atribución. Como comparación, por ejemplo, en los Trade Leaks del Reino Unido de 2019, una campaña que expusimos y documentamos,
pasaron 7 meses antes de la atribución por parte del gobierno. Aquí vemos, pues, que se colabora mucho más entre todos los operadores involucrados y además con mucha más celeridad. Y esta celeridad me parece muy positiva, porque aquí la celeridad de la información supone una gran diferencia sobre la efectividad de estas campañas. Me ha gustado mucho la pregunta sobre velar por si las plataformas pueden cooperar entre sí frente a estas operaciones. ¿Cómo lo logramos en la práctica? Tuvimos una experiencia muy interesante en el contexto de la infección secundaria que dije. Como digo, detectamos una operación de más de 300 plataformas y tuvimos que dirigirnos a Google y a Facebook y a Twitter, pero también a Reddit, Quora, Medium. Y lo hicimos a mano, por así decirlo. Fuimos llevando de puerta a puerta y vimos que había plataformas muy cooperativas y pudimos compartir todo nuestro análisis forénsico y vimos que había plataformas que acordaron investigar conjuntamente y actuar conjuntamente para eliminar estos activos. Pero no es siempre así. Recientemente expusimos la operación RESA NAIBC, una operación que ya debatimos antes, donde los rusos pretendían ser una organización de noticias independiente, pero que estaba reclutando a freelancers para manipular a la audiencia estadounidense. Vimos que 2 plataformas, que no son las grandes plataformas, pequeñas, marginales, pero se negaron a actuar. Así que velar porque las plataformas están en condiciones de cooperar entre sí y con los investigadores, asumiendo la responsabilidad cuando se les dan datos de investigadores creíbles que sus servicios se están viendo afectados por estas campañas, es una cuestión importante y difícil. Puedo compartir más detalles. A veces esto funciona bien en la práctica, pero a veces pequeños operadores, pequeñas plataformas se niegan a cooperar. Y paso ahora a la cuestión de las sanciones. Me parece una buena pregunta además y está relacionada con esta. ¿Son efectivas las sanciones? ¿Pueden ser disuasorias? Vemos que los Estados Unidos ha adoptado un enfoque mucho más serio y estricto sobre esta disuasión. Atribuir rápidamente, utilizando el sistema judicial, velando por que estos actores reciban sanciones en otros ámbitos, sanciones específicas para crear un incentivo para las plataformas, para que sigan estando atentas, velando por que estas operaciones no se tratan solo una vez, sino que se controlen de forma rutinaria, para que no vuelvan. Yo creo que es algo que se olvida a menudo en el ciclo de cómo detectamos y actuamos contra estas operaciones de desinformación. A veces basta con detectarlo y exponerlo una vez. En mi experiencia, estas campañas sofisticadas vuelven una y otra vez. Las informaciones de información iraníes que se centran en audiencias globales, según mi experiencia, vuelven rutinariamente online, intentan nuevas formas de recrear páginas y activos que se han expuesto con anterioridad. O sea que no basta con exponer y actuar una vez. Tenemos que seguir monitoreando el regreso de estos activos para crear los incentivos correctos para todos, y creo que las sanciones para eso son efectivas. Tanto contra los rivales al otro lado de la operación, como generando responsabilidad para que todo el mundo esté atento cuando vuelvan estas campañas online. ¿Y cómo podemos velar porque en Europa haya un máximo de transparencia sobre estas campañas? Igual que los Estados Unidos. Yo creo que los mecanismos para aumentar la transparencia son muchos.
Yo creo en el poder de las investigaciones del Congreso. Están pidiendo a las plataformas que compartan datos relevantes con las entidades y parlamentos relevantes. Esto es importante y útil. No creo que jamás hubiésemos conocido los detalles de las campañas de IRS si el Senado no hubiese pedido a las plataformas que aportasen estos datos, lo que ha alentado a las plataformas a compartirlos. Este es el primer mecanismo de transparencia para los incidentes que se han producido e investigado. Estos datos deben publicarse para que los investigadores entiendan los mecanismos en juego. Hay campañas europeas muy grandes de las que sabemos muy poco. El MacroLeaks es un ejemplo destacado. En el registro público no tenemos los posts de los medios sociales y esto ha contribuido a impulsar esta campaña que contrasta claramente con los datos que tenemos sobre campañas parecidas en Estados Unidos. Como ha dicho usted misma, hay que velar por que los grupos independientes también reciban financiación para seguir exponiendo estas actividades. Esta es una parte importante. ¿Cómo podemos garantizar que actuar contra esta campaña no contribuye a callar voces críticas de forma ilegítima? Bueno, una vez más la importancia recae en la transparencia. Los investigadores y las plataformas tienden a primar la libertad de expresión y centrarse en que cuando se toman medidas no se está silenciando voces que están manifestando simplemente una opinión crítica. Pero muchas veces a la hora de tomar actuaciones vemos como a veces se ha metido en el mismo saco a gente que no pertenecía al mismo grupo. Por ejemplo, ha sido así con algunas cuentas en caso de la operación rusa. Se tuvo que revisar la lista porque se habían incluido por error algunos usuarios. Una vez más, una pregunta muy pertinente, pero para garantizar que no estamos pasándonos de frenada, es importante incidir en la transparencia y en medir qué tipo de cuentas se ha estado bloqueando, porque será importantísima. Lo siento mucho, dice el señor presidente. Voy a tener que interrumpirla porque por motivos sanitarios tenemos que garantizar la rotación de los equipos de interpretación. Sí, dice la oradora. Para concluir, ¿hacia dónde vamos yendo? ¿Estamos viendo una mayor sofisticación o una mayor diligencia? Sí, hay una mayor vigilancia y es importante exponer a estas cuentas cuando todavía están actuando. Uno de los motivos por los que la campaña rusa fue eficaz en el 2016 fue porque las cuentas llevaban activas desde hace años, 3 años antes incluso. Tuvieron tiempo para consolidar un público objetivo, tuvieron tiempo para crear un espacio en el que podrían trabajar. Hoy, las cuentas que participan en estas actividades han estado online menos tiempo. ¿Son más sofisticadas? Sí. Y más gobiernos y más partes más particulares utilizan y recurren a métodos de eso. Por lo tanto, mayor vigilancia y mayor capacidad investigativa son necesarias y es hacia lo que estamos yendo. Es importante si queremos garantizar que el gato sigue llevando la ventaja al ratón en esta lucha por los bulos. Va a haber que tomar una serie de medidas técnicas y distintas técnicas que va a haber que combinar. Gracias, dice el señor presidente. Gracias por su presentación y por la respuesta tan detallada a las preguntas planteadas. Queridos compañeros y compañeras, ahora vamos a tener que dejar la sala.
durante media hora por motivos sanitarios, por desinfección. Nos vemos aquí a las 11:30. Gracias también a los intérpretes que han estado ahí aguantando el tipo en presentaciones que no siempre han sido fáciles. Gracias y hasta dentro de media hora.